eh, siempre quisimos hacer una publicación sobre la cocina, y cosa que nunca logramos. Pero hubo intentos, entre ellos el más importante que hicimos con el Cristóbal Valenzuela, que escribe para teatro también y participó durante los últimos 2 años, creo, de la cocina, como intérprete y como investigador. Con él alcanzamos a hacer, bueno, escribir algunos materiales como reflexivos y hacer como un índice de lo que sería esa publicación, que tal vez puede ser una herramienta valiosa, porque también están como por periodos de la cocina un poco clasificados todos los lugares donde estuvimos. Creo que algo así alcanzamos a hacer, ¿no, Juan? ¿Y queréis Entonces, como que compartirnos eso, Nico? sí, lo voy a anotar, porque tal vez también si quisieran hablar con Cristóbal, siempre está bien dispuesto. Súper. Eh, o sea, me parece bacán, como que si nos podéis mandar, igual nuestro objetivo como hoy, bueno, de partida es conocer a Kevin, que no lo habíamos conocido y como que también como escuchar su historia un poquito y a lo mejor como al final pedirles que nos manden un mail con lo que tengan en su computador y lo que tengan a mano, porque también de repente uno como que va generando como expectativas de lo que va a mandar y realmente son cosas súper sencillas. Entonces también les queríamos compartir lo que tenemos, como, porque ya tenemos algunas preguntas sobre estos poquitos materiales y para que vean también cómo va a quedar organizados los chats, porque hicimos unos videos de los chats y esas cosas, para que más o menos los conozcan. ¿Ya? Eh, Así que eso, pues, quizá, no sé, Kevin, si te quieres presentar y contarnos de ti y de tu rol en la cocina pública. No te Morisco. Ahí, escuchamos. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. No, eso, vengo de Francia yo. Soy bretón, pero vivo en Valparaíso hace muchos años ya. Integré Teatro Container hace más de 10 años. Trabajando más en el aspecto técnico y logístico, la técnica de manera general, mover contenedores por la ciudad. Y de ahí, más y más también metiendo ideas, compartir juntos, inventar formas también de pasar de ser solamente centro cultural, organizando un festival, a eh, entrar como más en profundidad también en yo creo que Cocina Pública es como una gran creación que y una de las pocas creaciones que han vivido años y años de gira y han viajado por el mundo. Entonces era también una gana, yo creo que a esa época lanzar Cocina Pública era también enfocarse en una creación que nos pueda hacer transitar por el país con un contenedor y también tratar de seguir estructurando esta vida de compañía, de colectivo, de compañeros de viaje. Entonces todo esto se juntó alrededor de una mesa y nos gusta hacer cocina, nos gusta comer, pero como estaba pensando en eso en la mañana, pero como soy del país de Asterix y Obelix, y a cada fin de historia siempre se juntan alrededor de una mesa y se comen unos jabalíes. Y eso, de ahí yo creo que viene globalmente este proyecto de Cocina Pública. Súper. Oye, Kevin, y como para hacerte algunas preguntas que ya les hicimos a los chiquillos, pero para tener tu apreciación, tu voz sobre eso. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la cocina pública? El primer recuerdo es la primera vez en que nos sentamos en el taller El Litre para empezar a hablar y vamos a ir con Willy, Nico y Juan a
Punta Arenas. Entonces, en el momento en que también uno tiene una idea, un proyecto, y cuando te dicen que sí, sí, vamos, ya. El Juan siempre dice, mientras no pasa la van, ¿no? Y ahí sí, la van nos venía a buscar, nos íbamos al aeropuerto y rumbo a Punta Arenas. Entonces es el primer recuerdo, porque también ya, yo creo que uno al toque proyecta imágenes en la cabeza, yo creo que, y recuerdo ver ya estábamos trabajando un poco en eso, si recuerdo bien, Nico, que era como esos dispositivos de... ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás, Nico? Que había uno que era cocina, otro que era una radio. Cartografía cultural. Cartografía, eso. Bueno, pero claro, y de ahí salió la cocina, auspiciado por... y en coproducción con Cielos del Infinito. Entonces ahí tuvimos como esa primera conversa donde cada uno soltó un poco a dónde iba, cómo íbamos a cocinar esto. Pero como siempre es un poco desde el recetario, desde el amor a la comida y al compartir. Entonces cada uno tenía una idea bien distinta sobre lo que iba a ser esa creación. Y creo que también cuando llegamos allá, ahí son miles de otros recuerdos, pero el primer recuerdo es este. Y que hay una discusión interesante en ese primer... yo no hice mi tarea, perdón, por no haber estado... La puedes hacer ahora. Realmente no logré como entrar en esa energía. Es lo que está pasando un poco. Pero mi primer recuerdo es, que puedo mandar una foto después, es cuando fuimos a Terchelin con Juan, que veníamos de Marsella, de haber trabajado juntos con Kevin y la Generic Vapor, haciendo un barrio utópico en el que la obra era una excusa para poder vivir juntos en la mitad de la calle. Fuimos a este lugar, que es una isla donde hay un festival, que se llama Oerol, donde todas las obras, no sé si hablamos de eso la vez pasada, pero todas las obras suceden en una isla en que tú vas en bicicleta de un lugar a otro viéndola. Que es un recuerdo que siempre vuelve a aparecer en nuestras conversaciones con el Juan. Y ahí me acuerdo haber dibujado esta idea de un container como arrastrado por caballos o por bueyes, como una especie de minga, en el fondo como que podríamos hacer que el container fuera un hogar que es trasladado por el público y que la obra fuese simplemente el acto de mover una casa de un lugar a otro. Como que ahí quedó un poco la idea del hogar. Y después cuando nos juntamos, el recuerdo de Kevin, me acuerdo que la mayor ansiedad que teníamos o discusión era en torno a cómo escénicamente íbamos a plantear esto. Me acuerdo que el Kevin quería poner una chimenea, ¿te acordáis? Como un tubo que saliera humo para afuera, para que anunciara teatralmente también que había una cocina funcionando ahí. Y entramos en toda una discusión sobre si lo que teníamos que hacer era un espectáculo o no. Y teníamos mucho nervio de ir, sobre todo el Kevin, que venía muy claro de las artes de calle, que yo creo que después nosotros nos demoramos un buen rato en llegar a esa idea tuya, porque finalmente terminamos un poco en eso. La discusión siempre estaba entre el carácter de espectáculo o de performance o instalación viva. Y fue esa discusión que se dio antes de partir a Punta Arenas y de realmente experienciar lo que era la idea que teníamos. Es que tenía un poco, claro, esa imagen del contenedor arrastrado, o el contenedor con rueditas, o el contenedor como... Ya estábamos transformando este objeto. Y tenía que ver con la minga, ¿o no? Este traslado entonces la imagen está lista, está tan poética, que claramente era como una especie de casa rodante, contenedor con su chimenea, arrastrado por bueyes, por el campo. Era como un poco esta visión poética que también...
logramos entrar de a poco en eso, pero como dice el Nico, la gana también de que qué es lo que va a suceder, cómo logramos a captar la atención de los transeúntes, sobre todo en Punta Arenas, donde hacía mucho frío, se hacía adentro. ¿Y cómo pasaron de esa idea a la cocina? ¿En qué momento fue como ya no hagamos la minga así tal cual y hagamos la cocina? Eso, o sea, después como tratando de formalizar ese proyecto o de hacerlo proyecto, esa idea, surgió esto de que se llama cartografía cultural dinámica, que era una serie de 3 dispositivos de registro, producción y convivencia un poco. Que era una imprenta, un estudio de grabación y una cocina. Y logramos enganchar la idea de la cocina con el Festival Cielo del Infinito y así partió. Pero venía ya de la creación anterior, que era el reloj parlante, que se hizo acá en Valpo a 2 ocasiones y una en Marsella. Eso es 2013, entonces estamos como a 6 meses de la creación de la cocina pública. Y ahí ya, en 2013 ya el barrio era gigante, había, no sé, unos 20, 30 contenedores, era un pueblo en Marsella. Y acá también lo habíamos experimentado y estaba el peluquero, estaba el salón de té, estaba la banda musical, estaba el matrimonio, estaban la ropa colgada, estaban... Ya como que se armaba un poco ese pueblo hecho de contenedores que también ya tenía antecedentes porque siempre existió en el Festival Container lo que se llama la Villa Contenedor, ¿no? La Villa Container, que ya era como el centro nevrálgico, como el corazón un poco del festival. Por lo tanto, esa convivencia alrededor de los contenedores y del uso inusual que nosotros nos apropiamos, yo creo que de ahí partió un poco todo eso. Y luego la cocina se volvió más importante que otros porque uno tiene que comer. Entonces, creo que la necesidad venía de ahí. Claro, eso era como lo que aunaba un poquito. Oigan, chiquillos, miren, yo les voy a compartir la pantalla. Creo que para que vamos revisando como también eso, deberían estar viendo mi pantalla. Y acá, eso. Esto es lo que hemos juntado de ustedes. ¿Ven? ¿No ven? Y que quería partir porque como la Mayra no podía unirse como ahora, que vieran un poquito como, a ver si me funciona a lo mejor, como que va toda... Este es un primer video, se ve chiquitito, pero espero que se escuche. Me da la calidad. Especialmente como el primer audio, ¿no? Que hay... No escuchamos. Ahora va a empezar a sonar. Ah, ya, ahora sí. A ver. No suena. No suena. Tengo un problema con el audio, no importa. Problema técnico, pero acá lo tengo separado. A ver si me suena igual, porque si no que tenga. Cuando me preguntan por el primer recuerdo cuando se reunieron los chiquillos aquí en mi casa. Estaba el Nico, el Juan, el Kevin, Willy, preparando su ida a Punta Arenas, que los invitaba al Festival Cielos del Infinito a preparar algo. Entonces ahí estuvieron creando, conversando, tirando ideas, aquí en la entrada de la casa. Yo solo pasaba y estaba como oyendo qué decían, los miraba, me tomé un tecito con ellos, tiraban ideas de qué es lo que les gustaba la cocina, no sé, por el compartir. Y ellos apasionados de la cocina, Willy constructor y Kevin productor de todo también. Bueno, todo en realidad hacemos de todo. Ese es como mi primer recuerdo, eran ellos 4. Y al parecer les fue súper bien con las sesiones que hicieron allá. La gente les ayudó mucho y consiguieron cosas,
cocinar, no sé, ellos como que inventaron la fórmula de invitar a algunos cocineros locales, y esa fue su primera jornada de trabajo. Yo en eso no estuve, pero en las siguientes sesiones que hicieron acá, en Valparaíso, me invitaron como a hacer los manteles, no sé, pues a decorar un poquito, hacer unas guirnaldas, y me quedé ahí en la función, pues. Entonces de ahí como que me quedé estable hasta el día de hoy. Como que ese es el primer audio que nos manda la Mayra, y después ella empieza como a relatar un poco su acercamiento. Entonces quizás si ustedes querían comentar como, o ir sumando, yo sé, Juan, que tú hiciste también eso, pero como en relación a ese primer audio, algún recuerdo, alguna idea, porque además tenemos como un par de documentos que ya nos compartió. Bueno. Tenemos esta gráfica que es la primera la cocina pública sin nombre definido. ¿Qué año es esto, chiquillos? Para que lo podamos nosotros datear. De 2014. 14. Sí. Como en formato de Enero 2014. Enero 14, sí. Enero. Oye, ¿y quién hizo este diseño del afiche? ¿Lo hicieron ustedes? ¿El festival? Que, sí. Y ahí está súper la idea de la chimenea, y todo. Y esa es la foto como del chat, por si acaso. Eso era como lo único más seguro. Era como que queríamos conseguir una de esas cocinas cuando llegáramos a Punta Arenas. Ese era un objetivo. Y íbamos como en busca del elemento central del símbolo. Claro. ¿Y lo lograron? Sí, pues. Está, hasta el día de hoy. Tenemos 2. Bueno. Sí. Una de cada vez que fuimos a Punta Arenas. Y también esa es una buena historia. De hecho, pueden haber hasta fotos de esas. Cuando tienen que haber muchas fotos, y esa es la cuestión de ese primer festival. Pero fuimos a una casa donde había muchas cocinas a leña, y encontramos por 200 lucas la que queríamos. También, 180 la sacamos, 180. Acuérdate que lo apretamos al hombre. Igual. ¿Ah? Era una de 1901, y la segunda que trajimos, que fuimos a buscar a Punta Arenas, la que tenemos actualmente, es de 1865, alemana. ¡Wow! Sí. Sí, tiene... es como la heroína del espectáculo. Siempre es como el elemento central, que nosotros íbamos a buscar necesitábamos calor en ese contenedor, por lo tanto era la única que nos podía darle el calor del hogar. Sí. Y cada vez que vamos para afuera tenemos que buscar o sea, en el caso de Francia no, porque tenemos un container que ya tiene la que encontramos, que viene de Bretaña. Pero después cuando estuvimos en Irlanda, por ejemplo, fue todo o sea, como que tuvimos que defender la idea de la cocina porque era un cacho para los productores encontrarla, no era tan fácil. Y nos decían, pero no, mira, está esta otra cocina, y nos mostraron las cocinas modernas, no, tiene que ser antigua, así. Pero hay como una forma ahí con la materialidad. Oigan, ¿y esto qué es la marmita? ¿Qué es? ¿Ustedes se acuerdan qué es? Es el restaurante que estaba al lado de la primera vez que hicimos eso en la plaza en Punta Arenas, el restaurante que estaba justo al lado y que nos apañó con todo. O sea, nos pasaron cosas como objetos bonitos de decoración de ellos, qué sé yo, algunos enlosados, cosas así, o algunas cosas de cocina como más prácticas, como ollas grandes. Fueron así muy, muy apañadores. Y así se llama, la marmita. Y además tenían dentro de su gráfica la cocina, la estufa magallánica. Entonces, nada, todo calzado, pues era como que casi que se les abría una competencia al lado, ¿cachai? Como
como otro restaurante al lado del restaurante. Nada que ver, así, era muy buena onda y como muy sureño en ese sentido y pura buena onda y apañe. Y cocinaron un día, fue una de las 4 jornadas, cocinaron ellos. Ya, Un menú así súper rico. bacán. De hecho, Sí. tú ponías ahí en el chat, Juan, como alguno de los menús, como que esos también Sí, como otros recuerdos y cosas. Bueno, acá les voy a los mostrar mm, mm. Ah, ese es bueno. estas Tenemos un que... mix. ¿En serio? Pero compártanlo Después eso, por vamos a hablar de favor. eso porque material hay. Ya, pues Sí, mándanos eso, porque no tenemos, ¿cachai? Que acá tenemos esta lista que nos mandó la Mayra. la Mayra, que es una lista, ay, perdón, lo puedo abrir en mejor calidad, pero bueno, como que ahí están las comidas, entiendo, ¿o no? ¿De qué es esta lista? Sí, el lugar y lo que comimos. Nos costó caleta hacer esa lista. Eso hicimos los juntos con el Cristóbal. Ese fue parte Sí. de recopilación de memoria colectiva y ahí hicimos el listado. Sí. De hecho, faltan algunas. Así estas cosas. Está bien, yo como que soy piti, veo súper poco de esta verla. Ah, Y bueno, si quieren seguir hablando como sobre ese Excel o sobre las listas y todo, estaría bacán. Yo mientras les voy a mostrar un poco de la conversa con Juan, a ver porque apareció un menú también. Aunque que vaya corriendo, lo voy a dejar. ¿Ya? Bueno, una cosa es hablar como de esto, de los menús y de cómo se construyen como esa cocina también. Del video como de recopilación completa. Pero voy a parar en algún momento acá. Aquí nos hiciste como una descripción, ¿verdad? Decía como de entrada había mejillas de merluza al ajo, adobadas con cereza de calafate, de fondo chupe de centolla, de postre tarta de salsa parrilla. Y cabe destacar que los primeros cocineros eran 3 personas muy buenos cocineros o cocineres, Blanca, Fernando y Javiera. Lo curioso fue también que calculábamos que era la única ciudad del mundo en que una familia podía comer centolla al menos una vez al año. Es como el recuerdo de ese primer menú. Quizá con eso se pueden hablar de otro menú o contarnos un poco cómo funciona esa construcción como de lo que se decide comer y de cuánto se cocina, etcétera. Hay una relación. A mí me gustaría como acotar algo con respecto al inicio. Eh, Antes de entrar al menú directo, que como dice Mayra en el audio, dice, les fue muy bien, les ayudaron mucho. Esa frase me gusta porque creo que el sentido de la minga, lo que andábamos buscando con la idea de la minga, era poder generar un acontecimiento en el que fuera un trabajo colectivo en favor de la colectividad, que es como la definición de minga. De lo que se hace cuando te ayudan los vecinos a la cosecha y después tú retribuyes con una comida, etc. Entonces, nos preguntábamos cómo podríamos generar esa motivación o ese espíritu de trabajo común sin que esto fuese una tradición arraigada en el lugar ni que nosotros fuésemos los vecinos, etcétera. ¿Cómo podíamos llegar a producir eso de una? Entonces, como Punta Arenas, creo, es como la comprobación de ese nervio que teníamos en la casa del Willy, que nos preguntábamos si es que nos iba a pescar alguien o no, si es que no veníamos con un espectáculo. Eso es lo que se confirma un poco en el viaje de Punta Arenas, es que esta intuición que teníamos, o intuición o también observación sobre como la condición humana de querer reunirse en torno a la mesa, era así, funcionaba y entonces había una pulsión como general que podía, no sé, pues que era rica como para desarrollar una obra o
una idea. Eso fue lo que comprobamos, fue súper bacán, porque no llevamos nada, ni una olla, nada. Todo lo encontramos allá. Después, cada vez fuimos llegando más aperados ya hasta llegar con la cocina completa a los lugares, pero ahí no llegamos con nada. Entonces estaba como para... También, Perdón. que justo este flyer, este visual que se hizo, el que mostrabas recién, es el o sea, es la cocina y tiene por el costado tiene unas latas como si fuese contenedor. Tiene unas patitas y también levantamos el contenedor en la plaza. Esa es la Plaza Sampaio y el restaurante La Marmita estaba a 100 metros al frente. Pero creo que cuando conseguimos que fue la primera cosa que fuimos a buscar, la cocina, cuando conseguimos la cocina y la vimos de verdad, ahí hubo como una cadena de efectos así como que al final íbamos a solicitar ayuda o explicar el proyecto ya a los vecinos que rodeaban el contenedor. Entonces se hacía un acercamiento muy local, muy localizado. Y teníamos ese flyer, era el que entregábamos a los vecinos y era como el pase para poder venir a visitarnos a la cocina. Y también eso se ha reflejado mucho en los años siguientes, que era como un poco tocar la puerta del contenedor y decir, permiso. Entonces era como también instalar ese hogar temporal al medio de la calle. Y también luego lo vimos en todos los lugares donde pasamos, que éramos como unos viajadores temporales que llegaban con su hogar y su cocina al medio de algo nada que ver. O sea, pero creo que, claro, esa gente buena onda y todo lo que nos pasó allá, eso era también porque ya teníamos técnica de acercamiento con la gente. O sea, no fue como no vino de la nada esto, teníamos esas técnicas ya aprobadas y luego también, claro, Cocina Pública nos llevó a hacer otras creaciones también desde muy cerca a la primera que se hizo en 2014, enero, que estábamos en Punta Arenas, luego se quemó Valparaíso un par de meses después. Y de ahí, de repente nosotros teníamos la cocina y teníamos platos, herramientas que ahí nos llevaron a trabajar en la ciudad de Valpo con la misma cocina. Claro, o sea, van como que hay ahí una adecuación o una circunstancia como que se puede ir como que va como situando también la creación, como que contaban, no sé si Juan o en un audio también la Mayra, que en un momento como que fue cuando se quemaron los cerros, etcétera, se encuentran que les están moviendo el container también, o sea, como que siempre hay como un momento como circunstancial y que depara como va evolucionando. Por eso la magia del teatro de calle de una manera general. Sí, pues los chiquillos nos contaban que igual había sido como un camino encontrar eso, porque antes tenían más la noción como un espectáculo y después como que se dan cuenta que es eso, que también va aconteciendo, como que lo van construyendo. Sí. ¿No? Y como también eso es lo hermoso de trabajar con Talleres Litre, porque todo empieza a encajar, ¿cachai? Como que cada pedazo que uno va recuperando de cualquier basura todo se vuelve magia, ¿cachai? Y de repente uno también como que viendo así la cocina, todas las que construimos en distintos lugares, lo hermoso que era, también que todo encaja, y como muy impresionante, como esa cifra de oro, ¿cachai? Que uno tiene un poco en la cabeza, como que todos los elementos que encontrábamos, ¡pup!, se ponían ahí y ya está. No había mucho más que hacer. Solamente también todo el trabajo sobre la memoria que estuvimos aplicando después en marcha, que son muchas historietas así, pero no sé, un recuerdo entre tantos, pero el último que hicimos cuando estuvimos en Irlanda, también el festival que nos invitaba, entonces solicitó a todos los vecinos a traer loza, platos, etcétera, para poder hacer comida para 120 personas. Y recuerdo una mujer que vino a ver la obra y ella había entregado como 4 platos de su casa, muy antiguos que tenía. Y cuando se reparte la comida y que te llega el plato, bueno, te toca el plato que te llegó, ¿no? Y era su plato. Y quedó muy emocionada, porque claro, después de eso y con una lágrima, porque como que todo finalmente calza, ¿o no? Como que
esa retribución, o también darle valor a cada objeto que compone la cocina, que sea una cuchara o un retrato de una abuela o qué sé yo. Todos esos elementos, después de componer esas tramas, esas historias, también los elementos de la cocina empezaron también a tomar valor, y de ahí empezaba a modificar también un poco hacia un trabajo más teatral también, porque los objetos que teníamos estaban más y más cargados de recuerdos, de gente, de viajes, eso. Es bonito saber eso, porque quizás un espectador pudiera creer que armaron en una sola vez, por ejemplo, el container y como la escenografía de la cocina, pero no, pues es bonito saber que son objetos recolectados durante todo el tiempo y que tienen historia de la gente que asistió, de los comensales. Bonito saber eso. Oye, tenía una pregunta también con respecto a esto que habláis, Nico, de la condición humana, de reunirse en torno a la mesa, y esta experiencia de haber viajado con la cocina por tantos lugares. ¿El territorio determinaba la experiencia de la cocina pública, o se vivía cosas más o menos similares en todos lados? Voy a ir para Igual, allá. A propósito de lo que igual es decía, interesante eso. bueno, como comentaba antes, estaba esta idea del compartir, estaba la del viajar. La obra nace en viaje. Estaba la idea del estar juntos, que tiene que ver con el compartir, y la de conocer otras realidades y registrarlas. O sea, había una intención muy clara al inicio de crear un dispositivo, como dice Kevin, con el que pudiéramos viajar, movernos, trabajar años, etcétera, pero que tenía una intención clara de ir registrando. Y creo que el mayor archivo que tenemos en ese sentido es la misma cocina, con todos los objetos que postan. Ese es nuestro libro, al final. O sea, es como donde están guardados todos los recuerdos de lo que ha sido. Entonces, la dramaturgia creo que nace de un cruce de cosas, como existe la dramaturgia de los objetos, en la que van apareciendo historias que ni siquiera son de la cocina, sino que de quienes fueron a la cocina y aportaron esa historia. Hay una dramaturgia del viaje también, en el que nosotros vamos contando dónde estuvimos antes, a dónde vamos a ir después, y hay una dramaturgia del territorio. Ahí quería llegar. Y hay otra que es la dramaturgia de la cocina misma, creo, que tiene más que ver con la disposición o con cómo se realiza este acontecimiento. Que ya hay todo un rito que está súper claro de cocinar, servir, comer todos juntos, hacer un salud, pasar de un plato a otro, todo ese tipo de cosas que van determinando las escenas de una manera. Sería como la dramaturgia de la cocina en sí, pero la que siempre vamos a buscar y en la que intencionamos dejar espacios vacíos es la del territorio, que se traduce más formalmente en la receta, porque nosotros intencionamos y tratamos de mover que la receta sea asociada a una memoria del barrio, entonces que fuese como identitaria. Ahora, siempre hay trampas ahí, porque uno, por querer producir ese registro identitario, a veces cae en clichés, ¿sí? Como el que quiere, incluso siempre está esa conversación con las vecinas y vecinos, mayoritariamente vecinas, sobre qué plato y si es que tiene que ser representativo o no, y cómo es ese juego de representación. Y ahí hay algo bien interesante, como, no, tiene que ser el plato más rico que hacemos para quedar bien y que esto después quede registrado y en todas partes sepan que esto es lo que comemos acá. No, tiene que ser un plato que nos represente de donde venimos, pero es que ese plato es un plato de pobreza y viene una discusión, ahora ya no queremos comer eso. Entonces, en torno a la decisión de la receta hay una reflexión identitaria, y también en el territorio más físico de dónde se realiza, cómo son las condiciones sociales del barrio donde estamos. O sea, hemos trabajado en lugares muy diversos, y eso ha condicionado por completo la experiencia.
estar trabajando abajo de una serie de edificios tipo block de acá, pero gigantescos de las periferias parisinas, en que nosotros no entendiéramos bien el idioma, en que viniera gente que tenía otros orígenes, o sea, que no necesariamente franceses, pero sí ahí hace que la cocina tome se hable de la migración, por ejemplo, y que nosotros conectemos nuestro trabajo, nuestra reflexión de los alimentos y la cocina en sí como un hecho migrante. En el fondo, los ingredientes migraron como tú. Todo eso empieza a aparecer por los territorios, en el fondo por lo que nos encontramos. Entonces, siempre hay una reflexión como compañía, creo, durante y después de cada lugar al que vamos, en que vamos como agregando esa experiencia y modificando entonces lo que hacemos. Oigan, y un poquito como para llevarlos también a algo que nos contaron y que salió en las conversaciones, aunque todavía no tenemos los materiales, como esta relación entre, ya, ustedes dicen, está la minga, la cocina, el territorio, es súper interesante como comer, como una cosa súper vital, y aparecen las ollas comunes, ¿no? Como un relato que está dando ahí vuelta, y ustedes hacen esta última intervención en el Museo de la Memoria sobre las ollas comunes también. No sé, me gustaría como si ustedes pudieran como profundizar también en qué momento eso se empieza a hacer visible, cómo se empieza a ser más importante y cómo eso dialoga con el contexto también, o sea, cómo se va modificando también en el tiempo. Bueno, porque las ollas comunes son una tradición obviamente como importante para nosotros, pero hoy día parece que más que hace 3 o 4 años, ¿cachai? Como, se hacen como más inmediatas. Igual creo que las ollas comunes siempre fueron una primera fuente de referencia, de un ejemplo de comer juntos. O sea, digo, para nosotros ya estaba eso como implícito, creo. Y claro, después creo que ahí está como, ya se hace demasiado presente la relación con las ollas comunes cuando, como contaba el Kevin, después de haber partido en Punta Arenas, se quema Valparaíso y en fondo y sale la cocina al cerro a hacer ollas comunes. Ese era como, digamos, no había un espectáculo posible, digamos, como que hacer. Entonces, creo que, y de ahí para adelante, como contaban los chiquillos, también va cambiando, las creaciones se van determinando y en el fondo porque después nos tocó estar, después de que se quemó Santa Olga, también fuimos a Chañaral después de que vino un aluvión tremendo. Entonces, yo creo que ese es el poder, creo, de la cocina también, como una mezcla entre necesidad y momento de éxtasis o de catarsis o de olvidarse un poco es como una pausa, siento también, cuando se come. Como por eso a los animales no hay que molestarlos cuando comen, ¿cachai? Porque es un momento como, no sé, pues como dormir, es como aquí ya no es como un derecho humano que nadie te puede huellar en el fondo. Y creo que el poder de la cocina, en el caso como de toda esta tragedia, como después de que fuimos, pero como súper presente la de Valparaíso, hizo que la conexión con la calle, con el barrio, y con gente en una situación extrema, la olla común era, para allá se fue la cosa y fue harto rato, no sé, como varios meses en que la cocina estaba activada más bien en eso, como que el container quedó un ratito en pausa. Entonces creo que la conexión con las ollas comunes es súper directo, o sea, como, no sé, en algún momento se transformó en eso, creo. Y ya para hoy creo que también digo, ya como tiempos de pandemia, qué sé yo, en el fondo que ya no se puede ni ir a una sala de teatro
Es loco eso, porque renacieron las ollas comunes, pero pensar hoy día una cocina pública es como súper imposible, pues, súper como muy contra el contexto, creo. Entonces, versus ollas comunes de la situación económica está mala, renacen las ollas comunes y la organización barrial en torno al hambre. Por lo tanto, bueno, no sé, es loco eso como esa relación. Tengo un texto breve de la última, precisamente de la última sesión de la cocina pública que hicimos. Teníamos un material en el que, para los talleres que hicimos antes, hicimos dos talleres distintos en comunas donde habían habido ollas comunes, fuertemente en los 80. Entonces, lo que nos preguntábamos era lo siguiente. Bueno, primero les preguntamos cuál es la comida más triste y más feliz que recuerdas de las ollas comunes, quién la preparó, cómo, qué pasaba en tu entorno, cómo te sentías. Como sobre eso, guiábamos una conversación. Y el punto 2, que creo que se acerca más a la pregunta, era ¿cuál es nuestra olla común hoy? ¿Qué necesitamos resolver juntas? En los años 80 la organización social se constituye como resistencia a un sistema político y económico que mediante la fuerza intenta imponer una nueva forma de vida basada en la competencia y el individualismo, el capitalismo. En las ollas comunes la conciencia de clase se fortalece en el encuentro entre iguales, las instancias de colaboración crean redes que facilitan la comunicación y el reconocimiento de las condiciones sociales comunes en las cuales se encuentran inmersas las pobladoras. La olla común empodera a las mujeres pobladoras al constatar que otro sistema social, llevado por ellas, es posible, dando paso al cuestionamiento de las jerarquías establecidas. En medio de la crisis económica, el ejercicio de las ollas comunes demuestra que es posible cubrir las necesidades básicas sin emplear tu fuerza de trabajo para el enriquecimiento de otros, sino poniéndola al servicio de las necesidades comunitarias. ¿En qué ha cambiado y en qué permanece la crisis social en las cuales se gestaron las ollas comunes? Entendiendo que la escasez de recursos materiales provocada por la crisis económica de los años 80 favoreció la creación e implementación masiva de ollas comunes, ¿qué condiciones actuales permitirían la proliferación de la colaboración? Es el... Tienes que compartirnos eso para que vaya. ¿Y se acuerdan un poco Lo qué voy a pasó poner con al la tiro. respuesta? Eso, les mandé el drive para que suban las cosas. Ahí, directo nomás. De hecho, Bacán. voy a poner una foto. La primera vez que llegamos a la plaza en Punta Arenas encontré una del celular y ya la puse. Ya, bacán, súper. Oye, sí, Tiene que eso, ver con la necesidad común, en el fondo, que hoy vuelve a ser la necesidad económica, entonces la olla común adquiere de nuevo ese mismo aire, pero cuando nosotros hacíamos la cocina pública, que era una pseudo olla común, o tenía mucha relación con ella, atacábamos otra necesidad, que no era la necesidad económica. La mayor cantidad de la gente, o sea, toda la gente, la mayor cantidad, porque también siempre pasaba al final o entre medio, un montón de gente que vivía en la calle que pasaba a formar parte también de los comensales, entonces que había una necesidad de hambre. Pero ¿cuál era el hambre en el fondo? ¿Cuál era el hambre que teníamos como sociedad? Y eso queda súper claro que eran los espacios de convivio. Como el diagnóstico siempre muy similar en todos los territorios a los que fuimos, es que cuando había carencia económica, las redes de colaboración eran mayores, por lo tanto las redes sociales eran más nutridas. Y ahora, producto del capitalismo y del individualismo, eso había desaparecido o estaba casi extinto, y que la cocina, o sea, nuestra obra que veníamos a proponer, atacaba ese espacio. ¿Sí? O sea, como que llegaba a ocupar esa carencia. Entonces, que ahora volvió a ser distinto, pero lo que nos preguntamos justo antes de la pandemia con la señora era como, ¿qué es lo que nos movería hoy a colaborar? ¿Qué haría que la gente salga de sus casas y se junte con sus vecinos? Chico. Oye, y ustedes siempre antes de abrir la cocina hacen talleres, ¿no es cierto? Como preparando esta función. Sí. Ya, y son talleres diversos.
Normalmente hay un taller de reciclaje textil que la Mayra la lleva en ese taller. Hacemos talleres de cocina a veces, Ujú. que normalmente hacemos ahí como algo rico para la once. No sé, ahí hemos hecho ha habido diferentes formatos, pero esos serían como los dos talleres y había como un taller de memoria que se integró hacia el final, que es lo que hacía el Cristóbal, que registraba recuerdos con su máquina de escribir, que funcionó como taller también. Esos fueron los talleres y que siempre son, bueno, y se arma un taller como de cocina el día antes del espectáculo mismo. Se arma como un núcleo de cocina de que son con la gente que es más participativa y que tiene más tiempo y que está ahí, qué sé yo, pelando el saco de porotos o haciendo cosas que hay que hacer el día anterior. Ahí se arma como una especie de taller no tan formal. Bueno, tampoco ni uno es muy formal, digamos. Ocurre, más bien. Es como más Pero para todo eso va, preparar el encuentro, va a ¿no? contribuir a generar un grupo. En el Eso. Claro, fondo, los talleres son la excusa metodológica para llegar a un grupo de personas comprometidas con este proyecto, que al final, en ese taller que habla Juan el día anterior, tú ya cacháis que tenía un equipo. ¿Cachai? Que alguien entró o por el relato porque no le gusta coser, a otra persona no le gusta hablar para nada, pero estuvo pegada en la máquina de coser, otro iba a comer rico y quedó casado con que ella es parte del equipo, entonces como que hicieron sus propios vestuarios en el taller de reciclaje textil, llevaron máquinas de coser que estaban malas en sus casas y la Mayra se las arregló, se empezó a generar todo ese trenzado de relaciones que permite que haya equipo que cuando hacemos el espectáculo ya no sea solo nuestro. Bacán. Oigan, chiquillos, y quizá como retomando esta idea, no sé, cosas que me quedan dando vuelta, que tú decís como que nos volvía a llamar a juntarnos, o cómo generar esta comunidad, o este diagnóstico que ustedes ven que no, como que dicen, siempre se repetía que no había como un espacio de ahí. convivencia, o algo así. Eh, ¿Tienen como algún recuerdo de entre todos estos lugares en donde han estado, o con las comunidades con las que han armado la cocina pública, donde esto los haya sorprendido, donde haya habido algo como muy inesperado, donde ustedes hayan dicho, oh, mira, aquí hay como o una cuestión cultural o territorial o histórica que haya desestabilizado como esos diagnósticos? ¿Tienen algún ejemplo o no? Quizá no. No tengo un recuerdo en particular, pero era también para completar un poco lo que decía Nico. Yo creo que todos esos encuentros previos a la cocina pública es la cocina pública. El momento de encontrarse para ver la obra es porque todo el trabajo que se ha hecho previamente logra generar las condiciones para que se haga de tal o tal manera según el territorio y muchos otros factores. Y se pone a llover en medio de la cocina pública, ya tenemos cachado que está la sede vecinal al lado, o sea, todo está como realizado para que esto sucediera tal como, por eso esos talleres no son talleres, o sea, son ya empezó la función, ya empezó la obra, la gente todavía no lo sabe, pero nosotros estamos muy conscientes de eso. Y con el tiempo hemos logrado técnicas de acercamiento, porque claramente son pequeñas victorias cuando el cabro chico de 12 años suelta la bici y se sienta a la mesa a coser con la Mayra y la Wale, ¿me entendí? Como, eh, y porque se acercó el pendejo, viene la niña y viene el papá que la fue a buscar al cole y se acerca y bam, bim, boom, y de ahí como que se arma esta masa. Ya es como la receta ya partió desde el comienzo, desde el momento en que se posa el contenedor, que es el primer acto. El camión llega, pip, 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 la grúa, que es un momento muy importante porque es una maniobra siempre un poquito impresionante. Y esa logística, cuando uno ve llegar este camión, al toque las vecinas a la ventana se van a preguntar si, qué van a hacer, van a rajar la calle, van a hacer ruido toda la calle. Entonces, ahí provocar todo siempre como esta
son matices, pues, igual hay que, es un trabajo difícil lograr hacer que la gente se acerque de manera natural, que se siente invitada. Y luego también creo que algo importante es porque nosotros cada vez que salimos de Valpo éramos los que no eran de acá. Entonces también traes como este rumor, quiénes son, dicen que vienen de muy lejos. Cuando estamos en los barrios de París o en los barrios de Inglaterra, sucede eso, porque eso lo hemos visto mucho, que son los migrantes que viven en este lugar, te van a venir a visitar porque saben que vienes de muy lejos, capaz que más lejos que de donde ellos vienen. Y se arma como una especie de solidaridad, no de empatía, de solidaridad entre esas comunidades para recibirnos bien. Entonces, y muchas veces los que son de como últimas olas de migración están mucho más abiertos a hablar con nosotros y compartir. A veces es mucho más difícil como entrar en el lugar, así como llegar porque ya no es, claro, también los barrios han cambiado y ya yo creo que hemos logrado hacer como esa mezcla, los que venían de algún lugar muy exótico y de ahí se empiezan a hablar sobre una receta que es similar a la que tenemos acá en Chile y de ahí esa es la receta que tenemos. Pero tenemos miles de... No. Sí. No sabré por dónde comenzar. Suéltate una, pues, Juan. Estaba pensando, es que sí, son hartas. Me quedé con algunas micros más atrás, igual, a propósito de lo que decía la Mayra, que en sus recuerdos les fue súper bien a los chiquillos en Punta Arenas, qué sé yo, y que tiene que ver también les ayudaron harto, que es lo que decía el Nico, y que creo que yo también lo comenté en uno de los recuerdos, que ya, llegó la gente, partió el día que era la primera función, con este tremendo menú, no sé qué, que leyeron recién, y a los 20 minutos ya no hacíamos falta, ¿cachai? Fue como muy bonito eso, porque no, como que ya corre la bolita y ya se generó un grupo, no sé, son como de todas las cosas que hemos estado hablando, como una embajada autónoma en medio de la calle, ¿cachai? Como este container raro, o un grupo que se arma que es como una compañía o una familia o lo que sea, como circunstancial, momentánea, pero que funciona de una manera, ¿cachai? Y siento que eso ahí está como el gen que hace que esto haya durado harto tiempo, digamos, que la cocina pública haya tenido una continuidad y que no haya permitido estar en lugares muy, muy diferentes, ¿cachai? Y en que, a propósito de las necesidades, que era algo que decías tú, Pía, como que sí, hay algo que tienen todas las sesiones que es igual, que al final da lo mismo si estoy en un barrio árabe, pobre, del norte de Chile, o que en el fondo es que pasa todo más o menos con las mismas, son los mismos actos, pero siempre hay un detalle diferente, o claro, o la historia de lo que se come, no sé, encuentro que cada territorio ahí aporta tanta particularidad de cada lugar que es increíble. Y a propósito de los menús, que había preguntado antes, para cerrar, que bueno, hay muchos menús y todos son todos muy interesantes, pero fue en Punta Arenas, pero no la primera vez que fuimos, la segunda vez que un plato que yo por lo menos nunca lo había escuchado ni tenía y que me llamó mucho la atención y que por lo demás resultó increíble, que es una cazuela de cordero con luche. Una que es una cosa de cordero con luche. De cordero con luche, rarísima, pero increíble, tremenda, sí.
Mira, ahí está Sampaio. Como Y, que de todo. y para cerrar capítulo Punta Arenas, que es como del primer recuerdo, luego de la última sesión, que era la cuarta y que era como en la mañana, y en la que nos había ido súper bien, como que habíamos triunfado, ¿cachai? Como nuestra idea ya, para la última sesión ya estábamos como felices y victoriosos. Oh, mira, ahí está la primera. Bueno, Buenísima. Y para la última función, que era en la mañana, la noche anterior habíamos tenido la fiesta del festival, por lo tanto nos acostamos tardecito. Y llegamos ese día y nos confirman muy temprano en la mañana que Jorge González iba a ir a la cocina pública y nosotros quedamos para atrás con un poquito de dolor de cabeza y poco sueño, digamos. Llegamos, nos dicen entre medio que era vegetariano en Punta Arenas, que eso era como, no, pésimo, tenemos pura carne en esta cuestión, o en general era lo más fácil. Y bueno, finalmente llegó Jorge González y pidió la guitarra del Nico y tocó 3 canciones para abrir la última sesión de Cocina Pública Punta Arenas. Me parece que me acordé de eso el otro día y nada, increíble. Se nos paraban los pelos, era como que ya todo calzaba. Eso, no me quería quedar con ese Sí, recuerdo. pues qué lujo haber tenido a Jorge González. Eso fue en No, el 2014. muy buena sí, historia. Qué hermoso. Qué sí, no, bacán. estuvo tremendo.